Buen día a todos. En esta clase vamos a desarrollar las características principales de la célula eucariota. Recordemos que la célula eucariota es uno de los tipos de célula que existen y que merecen un especial énfasis en el estudio por su tamaño y su complejidad estructural. Recordemos también que ya hemos visto el otro tipo celular existente, que es la célula procariota, que es muy pequeña y de menor complejidad estructural, puede ser hasta 1000 veces menor que la célula eucariota, y el tamaño ha tenido implicancias tanto en la evolución de las maquinarias metabólica y de reproducción y herencia, como en su funcionamiento. También vamos a ver que la célula eucariota constituye los organismos que se encuentran clasificados dentro del dominio Eucaria. A lo largo de esta materia vamos a ver los grupos protozoos, algas y microorganismos fungoides o mohos. Recordemos que definimos célula como un sistema químico celular constituido por dos maquinarias, la maquinaria metabólica, que es la que la hace capaz de almacenar, convertir y transformar nutrientes y energía, y por otro lado la maquinaria de reproducción y herencia, que la hace capaz de replicarse y transferir sus propiedades a la siguiente generación. Volvemos a recordar el árbol filogenético y este tipo particular celular eucariota lo vamos a encontrar en la línea nuclear hasta la aparición de la célula eucariota moderna en todos los organismos vivos que están clasificados en el dominio Eucaria. Definamos entonces qué es una célula eucariota. Una célula eucariota es aquella célula que tiene su material hereditario rodeado por una envoltura nuclear compleja, que está constituida por un sistema membranoso. Además, recalcamos el gran tamaño celular, hasta 1000 veces mayor que una célula procariota. También vamos a encontrar dentro del dominio eucaria algunas células con pared celular, como por ejemplo las células vegetales y los hongos. Y vamos a reconocer las células porque tienen una membrana plasmática con colesterol o esteroles como agentes reforzantes, ribosomas 80S, 2 o más moléculas de ADN que representan un genoma típicamente diploide, y por supuesto este tipo celular está representado en el dominio eucaria. Dentro de las células eucariotas vamos a diferenciar dos tipos, la célula animal y la célula vegetal, y vamos a desarrollar estos tipos celulares a lo largo de las diferentes clases. Comencemos. Nosotros ya vimos en la clase pasada membrana plasmática, que corresponde a la superficie o límite celular. Ingresando al interior de la célula vamos a tener el citosol. El citosol químicamente está compuesto por agua, iones orgánicos e inorgánicos, y las biomoléculas constitutivas, proteínas, polisacáridos o hidratos de carbono, ácidos nucleicos y lípidos. También vamos a encontrar los componentes básicos de cada una de esas biomoléculas, como por ejemplo aminoácidos, ácidos grasos, nucleótidos, inclusiones de distintos tipos, como por ejemplo glucógeno, que representa la sustancia de reserva animal, lípidos de distintos tipos también, cristales, pigmentos, y también vamos a encontrar ribosomas. También caracteriza a la célula eucariota la presencia del citoesqueleto. El citoesqueleto está formado por filamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos que ustedes ya vieron con detalle en la clase anterior, pero es válido recordar que son característicos de este tipo celular, estando ausentes en la célula procariota.
Vamos a comenzar con la definición del sistema de endomembranas, que es el motivo de esta clase. Además del núcleo, las células eucariotas se distinguen por la presencia de orgánulos rodeados de membrana. Estos orgánulos proporcionan compartimientos en los que tienen lugar actividades celulares específicas, y la subdivisión resultante del citoplasma permite que las células eucariotas funcionen eficientemente a pesar de su gran tamaño. En conjunto es un sistema laberíntico de túbulos, vesículas o sacos aplanados comunicados entre sí. ¿De dónde derivan o de dónde proviene el sistema de endomembrana que tiene estas funciones tan importantes? Recordemos que en la evolución, la relación superficie-volumen en una célula de gran tamaño es menor, es decir, las células de mayor tamaño presentan una superficie relativa menor y por lo tanto la velocidad de intercambio con el medio es menor, el ritmo metabólico es más bajo. Imagínense que si se tratan de células enormes, necesitan más intercambio con su medio, incorporar más nutrientes y eliminar más desechos. Entonces, la estrategia evolutiva que permitió la supervivencia o la adaptación de la célula eucariota significó el desarrollo o la invaginación de la membrana plasmática para lograr un aumento en la superficie membranosa y al mismo tiempo esa invaginación logró una compartimentalización que permitió la existencia de organelas especializadas que le dan la eficiencia a esa célula tan compleja. Recordemos que existen en las membranas diferentes caras. La cara citosólica, la que da al citoplasma celular y está en contacto con la matriz citoplasmática, o cara interna de la membrana plasmática y externa de las organelas son topológicamente equivalentes. En cambio, la cara luminar, que es la que da hacia la cavidad, es equivalente a la cara externa de la membrana plasmática. Y esto tiene su origen en justamente la invaginación en el momento de la evolución. Comencemos con el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es la primera organela membranosa que vamos a ver en la clase de hoy. Es una red de túbulos o sacos que son cisternas que están rodeados de membrana y se extienden a lo largo desde la membrana nuclear por todo el citoplasma. Todo el retículo endoplasmático está rodeado por una membrana continua y es el orgánulo más grande de la mayoría de las células eucariotas. Su membrana puede representar aproximadamente la mitad de todas las membranas de la célula y el espacio encerrado por el retículo endoplasmático, o sea, la luz, el lumen interno de sus cisternas puede representar alrededor del 10% del volumen total celular. Existen dos tipos de retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso, que presenta ribosomas adosados a su superficie membranosa y cuya función va a ser la síntesis de proteínas de exportación. Y el retículo endoplasmático liso, que carece de ribosomas adosados a su superficie membranosa y la función es la síntesis de lípidos y esteroides, la detoxificación celular, la movilización de glucosa y el almacenamiento de calcio. El retículo endoplasmático liso cumple con funciones bastante complejas. Dadas sus funciones, los retículos se encuentran asociados con otras organelas membranosas constituyendo vías para la secreción y producción de distintas sustancias y
Por ello, están ubicados topográficamente en la célula en posiciones estratégicas. Vamos a comenzar con el retículo endoplasmático rugoso, que continúa de la membrana de la envoltura nuclear y va a conectarse con el aparato de Golgi, constituyendo la vía secretora para las proteínas de exportación. ¿Cómo se determina, cómo sabe una célula que esa proteína que se va a producir es de exportación, o sea, para salir al exterior celular o al límite celular, o es una proteína que debe quedar en el interior celular? En el caso de los mamíferos y en el caso de las bacterias también, que vamos a explicar en detalle, a pesar de que estamos viendo célula eucariota en esta clase, vamos a hacer referencia y vamos a ver semejanzas y diferencias con la célula procariota. Existe lo que se denomina péptido señal, es decir, en la síntesis de proteínas que se lleva a cabo en el ribosoma, la lectura del primer tramo de la ARN mensajero produce una primera porción proteica que se denomina péptido señal. Si existe este péptido señal, este ribosoma automáticamente se va a adherir a las membranas del retículo endoplasmático rugoso para producir las proteínas que van a ir al límite celular, o sea, a la membrana plasmática, o que van a ser secretados al exterior, o que van a formar los lisosomas. Esos son los tres destinos posibles de estas proteínas que contienen péptido señal. En cambio, si no hay péptido señal, se indica a la célula que esta proteína en formación tiene que permanecer en el citosol y que va a tener distintos destinos. O bien quedará libre, o bien irá a formar parte del núcleo o de distintas organelas como mitocondria, cloroplastos o peroxisomas. De esta manera se determina una vía de secreción que está perfectamente controlada a través de distintas organelas membranosas. En el retículo endoplasmático rugoso, entonces, se van a adosar los ribosomas para la producción de proteínas de exportación. Hay diferentes rutas para la traslocación al retículo endoplasmático rugoso. La ruta cotraduccional, que se da principalmente en los mamíferos y requiere justamente de la secuencia o péptido señal en la proteína en formación. Pero también puede ocurrir que la proteína se sintetice en los ribosomas libres en el citosol y en ese caso estaríamos en presencia de la vía posttraduccional, en donde la proteína ya formada se va a traslocar en el interior del retículo endoplasmático. En el primer caso, en la vía cotraduccional, que necesita el péptido señal, el reconocimiento se va a llevar a cabo a partir de una partícula de reconocimiento de la señal, o PRS, que tiene receptores específicos en la cara externa de la membrana del retículo endoplasmático, que además también contiene los receptores específicos para que los ribosomas se liguen a la superficie membranosa. El péptido señal está constituido por aminoácidos que son hidrófobos y que van a quedar localizados en la zona hidrofóbica, en el interior de la bicapa lipídica, cortándose y permitiendo solo la entrada de la proteína. O sea, el péptido señal no va a entrar al lumen del retículo endoplasmático rugoso.